Ya se está grabando. No sé si se está grabando. Creo que sí. Sí, ya se está grabando. Bueno, vamos a ir comenzando con la clase de hoy, que va a ser el resto del destino de los esqueletos carbonados. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerle algunas preguntas, ¿verdad? Para ir rememorando lo que vimos ayer. La idea es que ser honestos con nosotros y decir, bueno, acá hay algo que tengo que repasar o esto ya sé, y así, de esa forma cuando nos vayamos al examen estamos seguros de que sabemos. A ver, eh, mm, una persona, ponele, tema de examen, una persona de 100 kilos, no es atleta, es un adulto sano, normal y corriente. ¿Cuántos gramos de proteína él va a tener que consumir por día? 0,8 gramos, gramos por kilogramo peso. Sería 80 gramos. Perfecto, 80 gramos, claro, o sea, 0,8 gramos por kilo de peso, ¿verdad? Es interesante que hagan esa relación. Perfecto. Después, a ver, una persona, ¿cómo nosotros los humanos eliminamos el nitrógeno de los aminoácidos? ¿Cuáles son las formas principales? Amonio y Urea, perfecto. Pero ¿cuál es la principal? Si solo te pide una, urea. O sea, ahí sería urea. urea, perfecto. ¿Cuál es el único órgano que puede eliminar o que puede hacer urea? El hígado, El hígado, perfecto. ¿Por qué? porque es lo que tiene las enzimas finales así para hacer. ¿Y cuál era exactamente la enzima que tienen los hepatocitos? Y eso ya te voy a ver. Bueno, pero está súper. Arginasas, ¿sí? Que era, esperen, esta enzima de acá, ¿sí? La enzima del paso 5. La arginasa, esta enzima, ¿sí? O sea, en las otras células hay la 1, la 2, la 3, la 4, pero no la 5, ¿sí? Por eso solamente el hígado puede sintetizar urea. Muy bien. ¿Cuáles son los dos aminoácidos que tienen mayor concentración en sangre? Alanina y glutamina. Alanina y glutamina, perfecto. ¿Por qué la alanina? O sea, ¿en qué ciclo participa la alanina? Glucosa, alanina. Perfecto. ¿Y por qué la glutamina tiene tanta concentración en sangre? Porque podemos transportar el alfa-amino para poder eliminarlo en el riñón. Perfecto. En el riñón o en el hígado. A ver, ahora, ¿de dónde vienen los grupos amino del... Bueno, acá les estoy mostrando ya todo, pero si se acuerdan ya, ¿de dónde vienen estos grupos amino de la urea? Del glutamato por desaminación oxidativa Ujú, y del bien, aspartato. perfecto, genial. ¿Cuál es el único aminoácido que tiene una deshidrogenasa específica? Glutamato. Glutamato. ¿Y cuáles son los aminoácidos que tienen deshidratasas? Serina y treonina podría ser. Perfecto, genial. Serina y treonina. ¿Y cuál es el cofactor de la deshidratasa? PLP. PLP, genial. PLP, muy bien. PLP, perfecto. Después ya vimos.
esos son los temas más importantes, digamos. A ver, ¿cuáles son los 3 aminoácidos más importantes, digamos, que entran como piruvato al ciclo de Krebs? Esa es la pregunta más fina. Podría ser alanina, cisteína y serina. Perfecto, alanina, cisteína y serina, genial. Y el resto ya es detalle. A ver, bueno, sí, sí, genial. Y el resto, bueno, o sea, es interesante que sepan. Pero siempre los que son así, piruvato, oxaloacetato, succinil-CoA y fumarato son los que más le van a preguntar. Em, bueno, si esas cosas saben, ya por lo menos los temas más generales de una van a poder marcar. Sí, y eso está genial, ¿verdad? Bueno, continuando, vamos a ver la familia de 4 carbonos, ¿sí? Que son los que entran como oxaloacetato. Y acá solamente tenemos 2, el aspartato y la asparagina. ¿Sí? El aspartato, para terminar como oxaloacetato, simplemente se transamina. ¿Sí? Cofactor PLP. Ya está, nada más. En cambio, la asparagina tiene que primero cortar este grupo amino extra que tiene, digamos, y pasar a aspartato. Y eso hace la asparaginasa. ¿Sí? Entonces tendríamos como 3 pasos para llegar hasta el oxaloacetato. Si soy un aspartato, simplemente me transamino, ¿sí? Y paso transaminación, cofactor PLP, y paso a ser ya oxaloacetato. En cambio, si soy una asparagina y no un aspartato, tengo que cortar primero este grupo amino, ¿sí? Que está en mi R. Entonces, eso hace la asparaginasa, ¿sí? Entonces, después de que la asparaginasa actúe, ya vamos a tener aspartato, ¿sí? Y este aspartato se transamina y tenemos oxaloacetato. ¿Ok? Nada muy complicado. ¿Sí? O sea, tenemos como 1, 2, 3, ¿sí? Y todo termina en oxaloacetato. Y ya está, ¿sí? Ahora ya pasamos a la familia de 5 carbonos. Si en algún momento tiene alguna duda o me voy muy rápido, sin problema me dicen y vemos, ¿sí? La familia de 5 carbonos es un poco más divertida que la de 4, ¿sí? Porque hay unos cuantos intermedios más de los que tenemos que acordarnos, ¿sí? Así. Siempre vayan desde lo más básico y después vayan complicándose, ¿sí? O sea, después vayan agregando las otras cosas. Primero vamos a tener el glutamato, que ya dijimos 1000 veces, glutamato deshidrogenasa, ¿sí? Con NAD o con NADP igual, dentro de la mitocondria, ¿sí? Desaminación oxidativa, pasamos a alfa-cetoglutarato. ¿Por qué? Bueno, ya tenemos el glutamato. Glutamato, por la glutamato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato. Genial. Ahora le agregamos la glutamina. ¿Sí? Que se acuerdan que la glutamina era la que ustedes me dijeron, como me dijeron ustedes, estaba en sangre en altas concentraciones, porque es la que transporta el grupo amino desde los órganos en forma segura hasta el hígado o los riñones. ¿Sí? La glutamina, por la glutaminasa, ¿sí? Hace una hidrólisis, la hidroliza le corta el grupo amino y terminamos en un glutamato, ¿sí? Y desde ahí, mismos pasos, ¿sí? Vamos a ver acá. Tenemos el glutamato, ¿sí? Bueno, acá no se ve todo, acá está. El glutamato, ¿sí? Que por la glutamato deshidrogenasa pasa a alfa-cetoglutarato. Ya está, se termina, ¿sí? Ahora le agregamos uno más, la glutamina, ¿ok? La glutamina, mediante la glutaminasa, se le corta este grupo amino, ¿sí? De la R, y tenemos glutamato, ¿sí? Glutamato por la glutamato deshidrogenasa pasa a alfa-cetoglutarato. Bien, ya tenemos 2. Genial. Ahora, de la histidina,
un intermedio que es interesante que se acuerden, porque Ferro le gustó, hizo énfasis, puede llegar a preguntar, es que un intermedio de la degradación de histidina es el urocanato. ¿Ok? Es el urocanato. Primero eso, ¿sí? O sea, atender eso en la degradación de histidina. ¿Sí? Un intermedio de la degradación de histidina es el urocanato. Y también, otra cosa interesante es que se forma forminino glutamato. ¿Sí? O sea, es como un glutamato, pero con un grupo formil, que es este que está aquí. ¿Sí? Y se acuerdan que hablamos de que el único caso que nosotros vemos donde tetrahidrofolato actúa retirando un forminino, ahí dice forminino, pero es forminino, bueno, X. Donde actúa el tetrahidrofolato retirando un forminino es en la degradación de histidina. ¿Ok? Entonces, si les preguntan en el catabolismo de qué aminoácido participa el THF retirando el grupo forminino, o participa forminino THF, ya saben que es la degradación de histidina. ¿Sí? Recuerden eso, por favor. Entonces, de vuelta. El forminino glutamato simplemente termina como glutamato. O sea, no es que la histidina pasa directo a ser alfa-cetoglutarato, ¿sí? Sino que nosotros teníamos histidina, después tenemos urocanato, el urocanato pasa, o sea, estos intermedios no hace falta que le miren. El urocanato pasa a forminino glutamato, el forminino es retirado por tetrahidrofolato, ¿sí? Tetrahidrofolato, y terminamos en glutamato. Y después seguimos la misma vía, glutamato deshidrogenasa a alfa-cetoglutarato, ¿sí? Ahí ya tenemos tres, ¿sí? Glutamato, glutamina y la histidina. ¿Ok? Ahora vamos a ver la arginina y la prolina, que como se dan cuenta, la arginina y la prolina, los dos terminan en un mismo compuesto, que es el glutamato semialdehído. ¿Sí? La arginina, por la arginasa, ¿se acuerdan de la arginasa que estaba en el ciclo de la urea? ¿Sí? La ornitina. ¿Okay? O sea, arginina. Este 3 es la arginasa. Si la arginina libera urea, se queda como ornitina. De paso, repasan el ciclo de la urea. ¿Verdad? Y bueno, después llega hasta semialdehído glutámico. ¿Sí? La prolina. No hace falta que sepan qué enzima es. No se detengan en esos detalles porque Ferro no le dio bola. ¿Sí? Simplemente sepan que la arginina, que bueno, participa la arginina, ahí sí es importante esa enzima porque es del ciclo de la urea. ¿Sí? Entonces miren eso. O sea, la arginina, mediante la arginasa, da ornitina y libera esta urea. ¿Sí? Y después, mediante otra reacción, que no hace falta que miren, da semialdehído glutámico. ¿Ok? La prolina hace la misma cosa. ¿Sí? O sea, acá hay un tema, una enzima ahí que es espontánea, no hace falta que miren. Sepan nomás que la prolina termina también en semialdehído glutámico. ¿Sí? Y el semialdehído glutámico como dice acá, se deshidrogena, ¿sí? Reduce a NADP, genera poder reductor. Recuerden, no hace falta que miren, no les va a preguntar. Y forma glutamato. ¿Sí? Entonces, arginina y prolina. Prolina pasa directo a semialdehído glutámico. Así nomás. Nada más. Ya está. ¿Sí? Arginina, como vimos en el ciclo de la urea, mediante la arginasa libera la urea, forma ornitina, ¿sí? Y la ornitina termina en semialdehído glutámico. ¿Ok? Entonces, arginina y prolina, los dos terminan como semialdehído glutámico. Y el semialdehído glutámico pasa a ser glutamato. ¿Sí? Háganse ese esquema general y vayan de a poquito. ¿Sí? Súmenle de a poco, como dijimos. Primero el glutamato. Glutamato que para pasar a alfa-cetoglutarato necesita una deshidrogenasa, su glutamato deshidrogenasa. Ya está, ya tenemos el glutamato. Después la glutamina, ¿sí? Mediante la glutaminasa pasa el glutamato.
Y bueno, del glutamato ya saben cómo pasa al alfa-cetoglutarato. Después, en la histidina, por favor recuerden que un intermedio es el urocanato. ¿Sí? Es el urocanato. Y también el forminino. Uy, esperen que alguien quiere entrar. Se está perdiendo la super. Sebas, Sí, sí, sí. eso. Aceptale, no. Ahí está. Hmm. Quiero creer que se está grabando. Bueno, entró Katia. Entonces, estamos acá, Katia. Familia de 5 carbonos. No te perdiste mucho. Estamos mirando la familia de 4. ¿Sí? Que ya dijimos que todos terminan como oxaloacetato. ¿Sí? Tenemos el aspartato, que se transamina y termina como oxaloacetato. ¿Sí? Y un poco más arriba le tendríamos a la asparagina, que mediante la asparaginasa da aspartato. ¿Sí? Y el aspartato, por transaminación, da oxaloacetato. ¿Sí? Pasito por pasito. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Sí? Estábamos en la familia de 5 carbonos, donde dijimos que la histidina tiene un intermedio en su degradación, que es el uro. Yo sé que le estoy repitiendo 1000 veces, pero es que así tienen que hacer estas vías, porque no hay, como les digo, no es algo lógico, digamos, hasta que miraron unas cuantas veces y se memoriza. ¿Sí? Entonces, repetición. En una hojita escriban, bueno, histidina, un intermedio del urocanato, ¿sí? Histidina, urocanato es un intermedio, porque les puede preguntar, el urocanato es un intermedio de la degradación de, y les pone arginina, prolina, glutamina, histidina. Ustedes saben que es histidina. ¿Sí? Después pasa a forminino glutamato. ¿Sí? El forminino glutamato, este forminino es retirado por tetrahidrofolato. ¿Sí? O sea, es como que viene el tetrahidrofolato y le dice permiso, le saca y le lleva. ¿Sí? Y terminamos en glutamato, que de glutamato, mediante el glutamato deshidrogenasa, nos queda alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Y el alfa-cetoglutarato entra en el ciclo de Krebs. Ok, ahí ya tenemos la histidina, ya tenemos la glutamina y ya tenemos el glutamato. Solo nos faltan dos, ¿sí? La arginina y la prolina. De vuelta, la arginina, por una enzima que es del ciclo de la urea, la arginasa, ¿sí? Genera la ornitina, y la ornitina termina en semialdehído glutámico. ¿Sí? Este intermedio de semialdehído glutámico también es donde termina la prolina al degradarse. ¿Sí? Sabiendo que en la degradación de la arginina, ojo a la pregunta, sabiendo que en la degradación de la arginina participa una enzima del ciclo de la urea, ¿sí? ¿Cuál es el único órgano que va a poder degradar la arginina? El hígado otra vez. Claro, el hígado de vuelta, porque solamente el hígado expresa la arginasa. ¿Sí? En general, luego solamente el hígado va a degradar los aminoácidos, porque las otras células es como que van a concentrarse en gastar glucosa y no en generar glucosa. Que finalmente, recuerden que nosotros, todo este proceso que estamos viendo acá, todo esto, recuerden que termina en alfa-cetoglutarato. ¿Y para qué? Para relacionar nomás todo, ¿verdad? Para que esto, o sea, ¿vieron todos estos aminoácidos que estábamos viendo en la familia de 5 carbonos? Bueno, todos estos se degradan hasta alfa-cetoglutarato. ¿Para qué? Para que alfa-cetoglutarato entre al ciclo de Krebs de vuelta, ¿sí? Termine formando oxaloacetato y el oxaloacetato salga de la mitocondria como citrato, ¿sí? Que era parte de la gluconeogénesis. Y por favor, si algo de esto les confunde o no entienden, díganme y repasen gluconeogénesis, porque siempre preguntan también, ¿verdad? Bueno, continuamos. Dubido. Wow.
Sí, es. Entonces, arginina y prolina terminan en el mismo intermedio, el semialdehído glutámico. ¿Qué pasa al glutamato? ¿Sí? Y básicamente eso es la familia de 5 carbonos. A ver, les hago una pregunta ahora. A ver, vamos a volver acá. Les hago una pregunta. ¿Qué aminoácido glucogénico va a tener un mayor rendimiento? ¿Sí? Ojito a la pregunta. Un mayor rendimiento en la gluconeogénesis. ¿El glutamato o la alanina? Medio jodida la pregunta, pero... Alanina. Claro, la alanina, porque la alanina termina directo como piruvato. Y el piruvato ya está ahí, o sea, el piruvato, cierto, todo esto ocurre dentro de la matriz mitocondrial, pero la célula tiene que gastar menos energía para formar glucosa a partir de piruvato que de alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Está genial eso, muy bien. Sí, no creo que les haga una pregunta tan fina, pero para que se hagan a la idea de que, bueno, asimismo pregunta Ferro en la gluconeogénesis. ¿Sí? Les preguntan qué sustrato eh, es el que va a dar el mayor rendimiento energético, ¿verdad? Y les pone así piruvato, les pone un intermedio que gasta menos, sí, y así les preguntan. Salió en todos los finales desde 2019. Y nada, acá de vuelta viendo la enzima, que es la glutamato deshidrogenasa, que bueno, sí, en este caso la reacción está favorecida hacia el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Porque estamos dentro de la matriz mitocondrial y el objetivo es generar glucosa y energía. A ver, entonces, ya vimos la familia de 4 y ya vemos la familia de 5. ¿Hay alguna duda en estas dos familias, en estos dos temas que vimos? Bueno, dale, tranqui. Y de vuelta, para estudiar esto, la mejor forma es poner así en una hojita. Bueno, ¿cuál es la familia de 5 carbonos? Ok, glutamato, glutamina, histidina, prolina, arginina. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo el glutamato termina en alfa-cetoglutarato? ¿Sí? Termina y le van escribiendo las reacciones. ¿Sí? Primero hacen glutamato, después van a glutamina, después van a histidina. O sea, ese es el orden que yo uso. Si a ustedes les resulta más fácil ir de arginina y prolina primero hasta semialdehído glutámico, perfecto también. ¿Sí? Encuéntrenle el lado que a ustedes le funcione. Ahora vamos a ver los de cadena ramificada. ¿Sí? Los de cadena ramificada van a ver que estas primeras 3 reacciones son relativamente comunes, sencillas, es fácil de acordarse. Después de estas 3 reacciones se empieza a complicar el tema, ¿sí? Porque ven a tiglil-CoA, metil-alil-crilil-CoA, metilcrotonil, bueno. Esa parte, sinceramente, no creo que le pregunte. ¿Sí? O sea, si les va a preguntar algo de esta familia, van a ser las primeras 3 reacciones. ¿Sí? Que la primera reacción era transaminación con ¿qué cofactor? LP, PLP, genial. Descarboxilación de cetoácidos con ¿qué cofactor? TPP, TPP, genial. Y después la deshidrogenación dependiente de FAD. ¿Sí? Nada más, si saben eso de esta familia, ya está. Y también sepan que estos 3 aminoácidos, si les preguntan, la mayoría de los aminoácidos se va a degradar en el hígado. ¿Sí? Estos 3 aminoácidos no. ¿Okay? O sea, la valina, la isoleucina y la leucina
no se transaminan en el hígado. Y si no se transaminan en el hígado, no se degradan ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el músculo y en el sistema nervioso central juegan un papel muy importante. ¿Sí? Estos son los aminoácidos que también se le llama BCAA. Y clásicos van a ver que si alguien se va al gimnasio le van a dar de tomar BCAA. ¿Sí? Porque uno de los derivados es como ayuda a la generación de masa muscular, pero se demostró que realmente no hace nada. Entonces, si le ven a alguien tomando BCAA para irse al gimnasio, díganle que no le sirve. Por. Y básicamente eso es la familia de cadena ramificada. ¿Sí? Acá está un poquito más grande. Bueno, acá está el intermedio, que es el beta hidroxi y beta metilbutirato. Pero que no hace nada. A ver. Acá creo que no había nada muy complicado. Ya saben los cofactores, eso es clave. No. Acá les voy a poner otras, ¿cómo les digo? Les pone que son otros cofactores porque realmente para la descarboxilación oxidativa de alfa-cetoácidos se usa ¿se acuerdan como cuando el piruvato pasaba a acetil-CoA? ¿Sí? Que participaba la piruvato deshidrogenasa, que era todo un transformer así de enzimas y demás. Bueno, acá también pasa lo mismo. ¿Sí? Pero Ferro siempre hizo énfasis en que el cofactor principal es TPP. ¿Sí? O sea, miren también esto, pero siempre el principal va a ser TPP. Bueno, continuando. Volvemos al ciclo del metil. ¿Sí? Siempre terminamos acá porque es también algo que Ferro hizo muchísimo énfasis en clase y le gusta mucho preguntar. ¿Sí? Nosotros en la degradación de metionina vamos a tener un derivado, ¿sí? Que va a ser SAM. Que de vuelta, SAM es el principal agente metilante del metabolismo. ¿Okay? Después vamos a ver cuando veamos derivados de aminoácidos que cuando hay metilación, esa metilación normalmente está dada por SAM. ¿Sí? Y acá hay un concepto interesante también porque les puede preguntar cuáles son nucleótidos, ¿sí? En un tema y les puede poner SAM. Si se dan cuenta, SAM tiene una adenina, bueno, adenosil realmente, no es adenina porque no tiene fosfato. O sea, SAM es un nucleócido, ¿sí? No es un nucleótido. No sé si se acuerdan de biología que para que una molécula sea un nucleótido tenía que tener azúcar, fosfato y base nitrogenada. ¿Sí? SAM solamente tiene el azúcar y la base, no tiene fosfato, por eso es un nucleócido. ¿Sí? Les digo por si acaso ya preguntan. Bueno. La metionina es un aminoácido esencial, ¿sí? Y cisteína no lo es. ¿Por qué? En esta vía vamos a ver cómo a partir de la metionina podemos sintetizar cisteína, ¿sí? Y se ve todo un quilombo acá, pero tranqui, no es tan complicado. ¿Sí? Y nada, vamos a ver de vuelta el ciclo del metilo activo, que ya dijimos que le tiene como cofactor a tetrahidrofolato y B12, ¿sí? Cobalamina. A ver, comenzamos, ¿sí? Esto me gustaría que lo dividan en dos partes en su cabeza, ¿sí? Vieron que acá le tenemos a la metionina, ¿sí? Acá comienza. Me gustaría que dividan esto acá primero, ¿sí? O sea, nosotros lo que hicimos fue agarrar todo esto completo y le cortamos, ¿sí? Estamos viendo de esta mitad para arriba, ¿sí? Y vamos a concentrarnos en eso primero, ¿ok? Nosotros partimos de la metionina, ¿sí? Primero tenemos metionina, que como se dan cuenta, tiene acá el metilcito este suelto, ¿sí? Enlace carbono-azufre.
La metionina, ¿verdad? A la metionina se le pone una adenosil, una base nitrogenada, ¿sí? Que es lo que vemos acá. ¿Ok? Entonces, teníamos metionina, literalmente, la metionina adenosil transferasa hace eso, ¿sí? Le mete un adenosil a la metionina, ¿ok? Y ahí es que creamos o que tenemos SAM, ¿sí? Ahí aparece SAM como tal. Entonces, SAM metila, ¿sí? Esto es, no sé, yo cuando miré esto, me parecía como, era como un fusil, parece, así tipo, no sé, este es el mango y tipo dispara así el metil, ¿verdad? Así, pa, ¿verdad? Pa, metil, ¿verdad? Está volando acá este metil, pa, dispara. Entonces, cuando SAM dispara el metil, ¿sí? El metil se va así, pijo, ¿verdad? Y metila lo que sea, nosotros nos quedamos con ese adenosil homocisteína, ¿ok? Pero ¿por qué se llama homocisteína? ¿Verdad? Se llama homocisteína porque es como la cisteína, pero si se dan cuenta tiene un carbono más. Por eso se llama homocisteína. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos ese adenosil, o sea, tenemos el adenosil, ¿sí? Ese porque se une en el azufre, homocisteína, que es este compuesto acá. ¿Sí? Y finalmente, mediante la adenosil homocisteinasa, no hace falta que sepan esa enzima, ¿sí? Terminamos con homocisteína. ¿Sí? A ver, de acá, de todo esto, a mí lo que me interesa que sepan es que la metionina genera SAM, ¿sí? Y que una vez que SAM se utiliza, ¿sí? Y se queda libre, ¿sí? O sea, o se queda sin el metilo, nosotros podemos regenerar SAM. ¿Ok? Acá me interesa que vean la metionina sintasa, ¿sí? La metionina sintasa básicamente usa, ¿sí? La trampa del metilo, que es este esquema que vimos antes, ¿sí? ¿Vieron cómo acá dice homocisteína pasa a metionina? Y es exactamente lo que ven acá. La homocisteína pasa a metionina, ¿sí? Mediante esta trampa de metil, ¿ok? Que es la metionina sintasa, ¿sí? O sea, acá está la metionina sintasa, si se dan cuenta. Yo todavía no le había hecho énfasis en eso, pero ahí está la metionina sintasa, ¿sí? Que depende de metil tetrahidrofolato y de cobalamina B12 para poder pasar de homocisteína a metionina, ¿sí? Entonces, homocisteína a metionina gracias a metionina sintasa y la trampa del metilo, ¿sí? O el ciclo del metilo activo, trampa del metilo, díganle mejor, ¿sí? Entonces, de vuelta, cosas que mirar acá. Metionina puede generar SAM, ¿sí? SAM se usa, ¿sí? Metila, dispara su metila así, ¿verdad? Y eso se puede regenerar, ¿sí? Gracias a este esquema, ¿sí? Donde la homocisteína vuelve a ser metionina, gracias a la metionina sintasa, que tiene como cofactores tetrahidrofolato y B12, ¿sí? O sea, eso es lo que me interesa que sepan de acá, porque él les puede preguntar, ¿sí? No sé, les pregunta. SAM es un intermedio de la degradación de, le pone cisteína, les va a poner treonina, ¿sí? Metionina y es de metionina, ¿sí? Después, la S-adenosil homocisteína o la homocisteína es un intermedio de la degradación de metionina, ¿sí? La metionina sintasa tiene como cofactores, ya saben que es cobalamina B12, ¿sí? Y THF. Por favor, acuérdense de eso.
Y también acuérdense que acá el donador del metil, ¿sí? O que metil tetrahidrofolato es el que participa, ¿sí? No es metilen, es metil, porque con eso jugó en el examen final, ¿sí? En la primera mesa, jugó con eso. Él preguntó, el donador del metil en, creo que era para formar timidilato, y puso así, metilen, puso metil, puso las otras formas de tetrahidrofolato. Y sepan que es metil, ¿sí? Bueno, entonces, ya vimos la mitad de arriba, ¿sí? Después, ahora vamos a pasar a la mitad de abajo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con la mitad de arriba? Yo diría que no. Bueno, pero si hay, interrúmpame nomás, sin problema. ¿Sí? Acá está de vuelta explicado, ¿sí? Metilen se reduce a metil, metil tetrahidrofolato le pasa a cobalamina, cobalamina metila homocisteína. Ahora vamos a ver la otra parte de la vía, ¿sí? Que esta vía se llama transulfuración o la vía de sulfuro o varios nombres, ¿sí? La homocisteína va a formar cistación. O sea, de acá lo que quiero que miren antes de empezar a decirles los nombres de las enzimas y que se, tipo, que les confunda o algo así, no. Acá lo que quiero que sepan es que la homocisteína es la que va a generar la cisteína. ¿Ok? Y saben eso, ya están Gucci. ¿Sí? Ya están Gucci. Con eso ya están. O sea, homocisteína genera cisteína. Ahora, sería interesante que también sepan que la enzima que participa acá, la cistationina beta sintasa, usa PLP. ¿Ok? Ya está. ¿Sí? Y bueno, de acá no hay mucho más que decir. Acá hay unas cuantas vías. Sí, Ferro, bueno, en su momento Ferro explicó estas reacciones, ¿sí? Que a partir de alfa-cetobutirato se genera succinil-CoA. Es interesante, pero dudo mucho realmente que Ferro les pregunte, ¿sí? No se compliquen con eso. Sepan nomás, homocisteína da cisteína y que una enzima que participa ahí es la cistationina beta sintasa, ¿sí? Que tiene como cofactor PLP, porque eso sí les puede preguntar, la cistationina beta sintasa tiene como cofactor, y no sé, les pone TPP, les pone cobalamina, pero no, es solo PLP, ¿ok? O les puede preguntar, no sé, la cistationina beta sintasa es una enzima que participa en la formación de, les va a poner homocisteína, y mentira, no es homocisteína, o sea, perdón, metionina, no es metionina, ¿sí? O sea, la cistationina beta sintasa participa en la formación de cisteína, ¿sí? Quiero que les quede claro eso, ¿sí? Y atiendan en qué parte va cada enzima, porque de vuelta puede jugar con eso. O sea, la cistationina beta sintasa participa en la formación de cisteína, ¿sí? Y bueno, la metionina sintasa, como lo dice su nombre, participa en la formación de metionina, ¿sí? Y eso sería básicamente la, la vía de la metionina en general. Y de paso ya vimos la formación de cisteína. ¿Quedó alguna duda acá? Bueno, creo que no. Ahora, vamos a pasar a la familia aromática, ¿sí? Que es la fenilalanina y la tirosina, ¿sí? En un comienzo, ¿sí? A ver, de esta parte me interesa que sepan que
vieron que la fenilalanina pasa a tirosina para poder degradarse. ¿Sí? No es que nosotros degradamos directamente fenilalanina. ¿Y por qué es interesante esto y por qué hago énfasis? Porque hay una enfermedad en la que la fenilalanina hidroxilasa, que es esta primera enzima, ¿sí?, o no está presente o no funciona bien, ¿sí?, o no funciona la tetrahidrobiopterina reductasa, ¿sí? Y ahí es que el cuerpo transamina fenilalanina, ¿sí?, y se acumula un producto desecho que genera una enfermedad metabólica, ¿sí? No hace falta que sepan todo eso, pero saber que la fenilalanina normalmente en una persona sana, con un metabolismo sano y que anda bien, la fenilalanina pasa a tirosina para degradarse, ¿sí? Porfa, miren eso. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la clase de ayer de la tetrahidrobiopterina y que participaba en las hidroxilaciones, ¿sí? Bueno, la fenilalanina para pasar a tirosina necesita hidroxilarse, ¿sí? Necesita que le pongan un OH. Entonces, la fenilalanina, mediante la fenilalanina hidroxilasa, ¿sí?, pasa a ser tirosina. Y acá participa como cofactor tetrahidrobiopterina. Por favor, miren eso, ¿sí? Bueno, está. Primer punto, ¿sí? Segundo punto, los anillos aromáticos, ¿sí?, son muy estables. O sea, este anillito que vemos acá es súper difícil de romper para nuestro metabolismo. Entonces, ¿qué hace? Usan dioxigenasas, ¿sí? Nuestro cuerpo usa dioxigenasas en la reacción 3 y en la reacción 4. ¿Ok? Antes no habíamos visto ninguna otra dioxigenasa. O sea, cuando miramos la histidina, no había. Cuando miramos la arginina, no, sí, no había. ¿Sí? Cuando miramos la prolina, tampoco había. ¿Ok? Entonces, las dioxigenasas participan en la degradación de fenilalanina y tirosina. ¿Ok? Y son 2 dioxigenasas. Y bueno, yo les puse acá como dato curioso que una usa vitamina C. No hace falta que sepan cuál es, pero me pareció simpático. Y si no me equivoco, es la homogentizato. Sí, acá está. La fallé. Sí, la homogentizato dioxigenasa. Esta es. ¿O no? Allá. La para-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa. Dios mío. Bueno, sí. Esta es la que usa escorbato. ¿Sí? Usa vitamina C. ¿Es importante? No. ¿No le va a preguntar? No. Pero me pareció simpático. ¿Sí? Puntos que tener en cuenta. La fenilalanina pasa a tirosina para degradarse. No es que ella se transamina y se degrada por otra vía. No. Sí, ese es punto 1. La enzima que convierte fenilalanina en tirosina usa tetrahidrobiopterina. ¿Ok? Eso también es muy importante. O sea, la fenilalanina hidroxilasa usa tetrahidrobiopterina. Y en la degradación de tirosina participan 2 dioxigenasas. ¿Sí? Y no creo que les pregunte que la para-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa usa vitamina C, pero me pareció simpático de mirar. Y básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, cofactor de acá, ojito, THB, fenilalanina, pasa a tirosina, 2 dioxigenasas para poder abrir el ciclo. Nada más. Ahora, vamos a mirar el triptófano. Y, oh sorpresa, el triptófano también tiene un ciclo aromático, entonces también se usa una dioxigenasa para poder abrir. Bueno, acá en la degradación de triptófano participa otra dioxigenasa. O sea, ya tenemos 3 aminoácidos en los que vemos que participan dioxigenasas. ¿Sí?
fenilalanina, tirosina y triptófano. Por favor, tengan eso en cuenta. ¿Sí? Entonces, el triptófano termina formando el 3-hidroxiantranilato. ¿Sí? Esto también Ferro mencionó y dijo que era interesante y que atendamos eso. El 3-hidroxiantranilato es un precursor de NAT. Pero como nosotros sabemos, NAT es una vitamina. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué NAT es una vitamina si nosotros formamos un precursor y podemos sintetizar NAT? Pregunta medio rompebolas, ¿verdad? Puede ser. Bueno, les cuento. Es una vitamina NAT porque se usa en todas las oxidaciones que hay, siempre es el receptor. Bueno, también está en ADP, pero en general es NAT. ¿Sí? Como se usa tanto en el metabolismo, tenemos una demanda tan grande que es una vitamina. ¿Sí? Entonces, si Ferro le pregunta, ¿en la degradación de qué aminoácido se forma un precursor de NAT? ¿Sí? Es triptófano. ¿Ok? Triptófano. A ver, entonces, primer punto, segundo punto, tercer punto importante. El triptófano, al degradarse, forma alfa-cetoadipato. ¿Sí? El alfa-cetoadipato también es un intermedio de la degradación de lisina, ¿sí? Que después vamos a ver. ¿Sí? Lo que me interesa que sepan es triptófano. ¿Sí? ¿Tiene anillo aromático? Si tiene anillo aromático, usa una dioxigenasa. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto. En la degradación del triptófano se forma el 3-hidroxiantranilato. No hace falta que se recuerden este nombre. Sepan nomás que en la degradación del triptófano se forma un precursor de NAT, ¿sí? Que es el 3-hidroxiantranilato. Y por último, tercer punto, en la degradación del triptófano se forma alfa-cetoadipato, ¿sí? Que el alfa-cetoadipato también es un intermedio de la degradación de lisina, ¿sí? Y se termina degradando así. Entonces, si Ferro les pregunta en un tema, ¿cuáles de los siguientes aminoácidos tienen o comparten una misma vía de catabolismo? Y les pone triptófano y lisina, marquen eso, ¿sí? Porque el intermedio es el mismo. ¿Sí? Bueno, acá está la degradación de lisina. Y como ven, este es el intermedio que comparte con el triptófano. ¿Sí? Por favor, miren esto. ¿Sí? Acá está alfa-cetoadipato. Acá también está alfa-cetoadipato. ¿Sí? Entonces, esos tres puntitos, porfa, mírenle con amor, con cariño. ¿Sí? ¿Qué forma formil tetrofolato? No es tan interesante. Ferro no hizo énfasis en eso. Y eso. ¿Sí? Ahora, la lisina. La lisina para degradarse no se transamina. ¿Sí? O sea, van a ver acá que hay una aminotransferasa o pueden llegar a haber una transaminación. Pero el primer paso en su degradación no es una transaminación. ¿Sí? Y algo que siempre preguntan, no sé, ya bien dos parciales, bien dos finales, cuidado con esto. Un intermedio de la degradación de lisina es la sacaropina. ¿Sí? ¿Cómo Ferro pregunta esto? Él siempre pone así un tema que dice, llega un paciente con niveles altos de sacaropina en sangre. La vía metabólica afectada es, te pone, no sé, te pone triptófano, te va a poner treonina, te va a poner lisina y lisina. ¿Sí? Porque como vemos, la lisina al degradarse forma sacaropina. ¿Sí? Y bueno, acá
al llegar al final de la reacción se forma o en un paso se forma hidroximetilglutarilcoa, ¿sí? Que si estudian colesterol saben que es un precursor del colesterol, ¿sí? Y bueno, acá les puse una preguntita para que relacionen. ¿La lisina era un aminoácido cetogénico o glucogénico? Cetogénico era. Cetogénico, claro. Y genera, como vemos, acetoacetato, ¿sí? Como producto final, que es un precursor de cuerpos cetónicos. A ver, eh, para ir relacionando un poco lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Les voy a hacer algunas preguntitas, después vamos a pasar a la asimilación de amonio. A ver, ¿alguien se acuerda dónde se sintetizaba el colesterol? Me siento Richard Fletes. Nadie, así colesterol, ¿no? En el hígado. En el hígado, cierto, muy bien, en el hígado, como órgano, ¿verdad? Que sintetiza, perfecto, el hígado, genial. Ahora, ¿en qué parte de la célula, en qué parte de tu hepatocito se sintetiza colesterol? En el REL no era. En el REL, perfecto. En el REL y en dónde más. ¿Se acuerdan que era una vía que tenía dos partes? Comenzaba en el REL y terminaba en dónde? No sé, Golgi. En el citoplasma, ¿sí? Comienza en el REL y termina en el citoplasma. Es Cerca. súper rompebola mi pregunta, pero es que ese tipo de cosas Ferro les va a preguntar. ¿Sí? Siempre hay temas que les ponen así, en donde, no sé, qué vía metabólica solamente ocurre en un compartimiento, ¿sí? Y, por ejemplo, la formación o la síntesis del colesterol ocurre en dos, REL y citoplasma, ¿sí? Bueno, ahora ya teniendo eso en claro, en el REL y en el citoplasma se genera el colesterol, perfecto. ¿Cuál era el, el intermedio así más interesante, más resaltante de la síntesis de colesterol? ¿Cuál era la enzima en la que nosotros, o sea, en la que nuestro cuerpo regulaba la síntesis de colesterol? ¿Cómo se llamaba esa enzima? Esa enzima que estaba, no sé, que por ejemplo, si un paciente tiene un colesterol muy alto, vos le dabas estatinas para inhibir esa enzima. ¿Cómo se llamaba? Pues esto Ferro les va a preguntar. Es muy probable que le pregunte esto en el final. ¿Sí? Hidroximetilglutarilcoa reductasa es la enzima, ¿sí? La hidroximetilglutarilcoa reductasa tiene como sustrato hidroximetilglutarilcoa, ¿sí? Y si se dan cuenta, acá, en la degradación de un aminoácido, nada que ver así, aparece hidroximetilglutarilcoa, ¿sí? Pero yo les pregunto, ¿dónde ocurre la degradación de aminoácidos? En el hígado.
En el hígado, sí. Pero ¿en qué organela del hepatocito? ¿En dónde se graba Puede más ser, fácil? ¿Mm? puede ser en la mitocondria. Claro, así mismo, en la mitocondria, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en un compartimiento, ¿sí? Dentro de la mitocondria está pasando todo esto, ¿sí? La lisina se va degradando, forma alfa-cetoadipato, termina formando hidroximetilglutaril-CoA, que se degrada, ¿sí? Esto que está pasando dentro de la mitocondria no interfiere, ¿sí? No interfiere con la formación del colesterol, ¿sí? Porque recuerden que el colesterol se forma en el REL y en el citoplasma. ¿Sí? Quiero que por favor tengan eso en cuenta, ¿sí? Entonces, cierto, en la degradación de la lisina tenemos un intermedio de la síntesis del colesterol, ¿ok? Está ahí, ¿sí? Pero como están en compartimientos diferentes, es como si fuera que, eh, no sé, a ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? Uno está en la cocina y el otro está en el patio, ¿sí? Así es, o sea, hay mucha distancia entre ellos, ¿sí? Puede estar en compartimientos diferentes de la célula. La célula es una casa, ¿sí? Y la degradación de lisina está ocurriendo en la cocina, ¿sí? En cambio, la síntesis del colesterol pasa en el patio de la casa. Entonces, están en lugares diferentes, por eso no interfieren uno con el otro, ¿sí? Porfa, tengan eso en cuenta. A ver, quedó claro lo del colesterol y lo de la degradación de lisina y demás. Creo que sí. Bueno, yo creo que vamos a tomarnos un receso hasta y 37, ¿sí? Y después volvemos para ver asimilación de amor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, pues, sí. Vamos volviendo. A ver, ya que hablamos del colesterol, me gustaría así darles tipsitos, ¿verdad? Con el tema del colesterol. Por favor, miren la síntesis del colesterol. Miren en dónde ocurre, como dijimos antes, REL y citoplasma. Miren cuál es la enzima más importante ahí, que es la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. ¿Sí? Miren qué es lo que pasa si es que si es que tomamos estatinas, ¿sí? Porque ahí hay un intermedio que ya les digo que es el farnesil pirofosfato, ¿sí? Que ese intermedio no solamente va a ir a formar colesterol, sino que también va a formar la ubiquinona, que es parte de la cadena transportadora de electrones. Va a ir a formar, se me fue que otro compuesto va a ir a formar. Era la ubiquinona, el colesterol, era otro derivado, prenilado. Ah, y el dolicol pirofosfato. ¿Sí? O sea, cuando nosotros, o cuando nuestros tíos, cuando nuestros papás, cuando nuestros abuelos toman eh, estatinas, ¿sí? Para disminuir el colesterol, eso tiene efectos secundarios, ¿sí? Porque, por ejemplo, el dolicol pirofosfato era el que participaba en la glicosilación de proteínas, ¿sí? Y eso es súper importante. Y nosotros al tomar estatinas estamos inhibiendo también esa síntesis, ¿sí? También estamos inhibiendo la síntesis de una parte de la cadena transportadora de electrones, que es clave, ¿sí? Entonces, miren eso por favor, eh, con cariño, ¿sí? Bueno, continuando acá, nitrogenados, ¿sí?
vamos a ir viendo la asimilación de amonio, ¿sí? ¿Qué es lo que es la asimilación de amonio o de nitrógeno? ¿Sí? La asimilación es, como dice ahí, incorporar amonio a moléculas orgánicas. Nosotros tenemos alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y le agregamos un grupo amino, o en este caso amonio, ¿sí? Mediante... ¿Qué enzima era la que... ¿Qué enzima es la que hacía esto? Bueno, les pongo acá por aquí. ¿Qué enzima es la que hace esto? Bueno, ahí ya está, ¿verdad? Pero sí, es la glutamato deshidrogenasa. Oh, sorpresa. ¿Se acuerdan que hablamos de que la glutamato deshidrogenasa es una enzima reversible? O sea, bajo una situación ella puede formar amonio, ¿sí? Y alfa-cetoglutarato. En otra situación ella a partir de alfa-cetoglutarato y amonio puede sintetizar glutamato, ¿sí? Atiendan eso porque es reversible. O sea, eso es asimilación de amonio. Pero ¿qué es la fijación de amonio o de nitrógeno? ¿Sí? No se complican tanto, ¿sí? La fijación de nitrógeno es cuando un ser vivo, por ejemplo, hay bacterias que pueden hacer esto, que pueden fijar nitrógeno gaseoso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaban en el CARP no me acuerdo ni el nombre, pero habían bacterias que podían fijar nitrógeno gaseoso? ¿Sí? Esas bacterias fijan nitrógeno o hay plantas que también pueden hacer esto, ¿sí? Y eso es fijar nitrógeno. Pero nosotros lo que podemos hacer es asimilar. ¿Ok? ¿Qué es esto? Por ejemplo, glutamato deshidrogenasa forma el glutamato a partir de alfa-cetoglutarato y amonio. Bueno, acá les habla de la cantidad de amonio que sale. Y sepan que si nosotros estamos en el riñón, la principal forma de eliminación del grupo amino, de los aminoácidos, va a ser el amonio, que va a la orina y se elimina así. ¿Ok? Eso es en el riñón. En el hígado, como dice acá, del hígado solamente va a salir el grupo amino como urea. ¿Sí? Y de cualquier otro tejido, como dijimos antes, alta circulación en sangre de glutamina, porque todos los tejidos sacan su amonio como glutamina. ¿Sí? O sea, el cerebro, los músculos, otros órganos. ¿Sí? Entonces, esas tres formas. Riñón saca amonio como amonio, ¿sí? Y lo saca a la orina directamente. ¿Ok? El intestino no hace falta que le mire tanto. ¿Sí? El hígado no deja salir amonio tal cual, ¿sí? Deja salir urea. ¿Ok? Y en los otros tejidos, el amonio sale como glutamina. ¿Sí? Ahora vamos a mirar los mecanismos por los que asimilamos amonio. Así que ya dijimos uno, que es la glutamato deshidrogenasa. ¿Sí? Y después hay otra que es la glutamina sintetasa. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿qué órgano va a tener más acción o en qué órgano va a actuar más la glutamina sintetasa? ¿Sí? Va a actuar más glutamina sintetasa, por ejemplo, a ver, en el cerebro o en el timo o en cualquier órgano del cuerpo, ¿sí? O va a actuar más en el hígado. Medio rompebola la pregunta de vuelta. En el hígado. Ojito, cuidado a la pregunta. Cuidado a la pregunta. ¿Sí? Acuérdense que el hígado, ¿sí?, va a ser el que reciba la glutamina. ¿Sí? Entonces, él usa glutamina sintetasa. El hígado. Pero no sé, el cerebro, por ejemplo. El cerebro usa la glutamina sintetasa para poder sacar el amonio. Yo les pregunto, ¿cómo el hígado saca el amonio, dijimos? ¿En qué forma? Urea. Por urea, ¿sí? Entonces,
entre el cerebro, que tiene que sacar su amonio mediante la glutamina, ¿sí? Y el hígado, que tiene que sacar el amonio mediante urea, ¿cuál va a expresar más o en dónde va a estar más activa la glutamina sintetasa? Cerebro. En el cerebro. Claro, así mismo. Porque el cerebro no tiene de otra que sacar como glutamina. Los músculos no tienen de otra que sacar como glutamina. ¿Sí? Entonces, hagan esa distinción de decir, el hígado saca como urea. Entonces, él va a tener activo el ciclo de la urea. Va a tener muy activa, muy expresada la arginasa, por ejemplo. Pero en el cerebro, ahí es la glutamina sintetasa. ¿Sí? Atiendan eso. Y bueno, estas son las tres reacciones principales. Y también está, bueno, la carbamoil fosfato sintetasa 1. O sea, son estas tres enzimas. ¿Sí? La carbamoil fosfato sintetasa 1, o sea, las tres enzimas que hacen asimilación directa. Glutamato deshidrogenasa, glutamina sintetasa y la carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Sí? No creo que les pregunte a sí mismo, pero es interesante que sepan. Y bueno, después también está la asimilación relativa. No le den mucha bola, no les va a preguntar Ferra así específicamente qué es lo que es la asimilación relativa. O sea, es cuando vos ya tenés un compuesto orgánico con nitrógeno y lo pasás a otro nomás. Como se dan cuenta, en la asimilación relativa, la fuente de nitrógeno es glutamina, ¿sí? Para la asparaginas sintetasa o la carbamoil fosfato sintetasa 2, es glutamina la fuente de nitrógeno. ¿Ok? En cambio, en la asimilación directa es el amonio como tal, ¿sí? La fuente de nitrógeno, para hacer la distinción. Pero de vuelta, no creo que les pregunte esto. ¿Sí? Ahora, esto sí o sí les va a preguntar. ¿Sí? Siempre preguntan. ¿Cuál es la forma principal de asimilación de amonio? ¿Sí? Y es la glutamina sintetasa de la que hablamos. ¿Sí? Y nada, eso, o sea, saber esto, por favor, cuidado, mírenle, sepan que la principal forma no es la única, pero sí es la principal. Y Ferro siempre suele preguntar, o sea, les pone cuál es la principal forma de asimilación de amonio. Y les pone las tres enzimas, ¿sí? Le va a poner las tres enzimas. Pero ustedes tienen que estar seguros al momento de marcar que es la glutamina sintetasa la principal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los tejidos van a usar esta glutamina sintetasa. Imagínense, o sea, sus músculos, ahí dice, sus eritrocitos, sus linfocitos, las células del intestino, todas usan glutamina sintetasa, ¿sí? Para sacar el amonio de forma segura. Y nada, uy, está medio corrido esto. Ahí está. Ahora, vamos a ir viendo la síntesis de aminoácidos, ¿sí? Y es interesante entender que nosotros los animales no podemos sintetizar todos los aminoácidos, por lo que ya dijimos en la clase de ayer. O sea, sintetizar sistemas aromáticos no podemos. Aminoácidos con cadena ramificada no podemos. Azufre con carbono no podemos. ¿Sí? Pero de todo esto lo que más me interesa que sepan es este último punto. ¿Sí? A este último punto quiero que le miren porque es algo nuevo que no habíamos dicho antes. ¿Sí? Y dice, la carencia de un aminoácido esencial genera un balance nitrogenado negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Digamos que una persona, porque Ferro llegó a preguntarte más, y es súper rompebola, pero vamos a ir descifrando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cuáles son las proteínas de alto valor biológico? ¿Sí? Y hablamos de que ellas se digieren prácticamente al 100% y que tienen un perfil de aminoácidos parecido al nuestro. ¿Sí? Entonces, si una persona come 0,8 gramos por kilo de peso de proteína, pero solamente digamos que come proteína de lenteja, ¿sí? O sea, se come así 3 kilos de lenteja, consigue toda la proteína,
¿ok? Pero yo les pregunto, esa persona va a tener, sabiendo que las lentejas no tienen todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos, ¿sí? Esa persona, por más de que consuma 0,8 gramos por kilo de peso de proteína, va a tener un balance nitrogenado positivo, negativo o neutro. Me perdí un Negativo, poco. porque el organismo va a tratar de usar todo lo que, o sea, todo lo que entró por ahí, no sé. Claro, va a ser negativo, pero va a ser negativo porque tu cuerpo va a empezar a degradar proteínas, ¿sí? Que tienen esos aminoácidos esenciales. Es como si fuera que vos tenés así una cadena larguísima, ¿sí? Una cadena súper larga de aminoácidos. Vos solamente necesitas 3 aminoácidos esenciales de ahí del medio, pero vos tenés que romper todo para tener esos 3 aminoácidos, ¿sí? Y vos vas a usar esos 3 aminoácidos, vas a usar, pero el resto tenés que degradar, ¿sí? Y eso va a ser un balance nitrogenado negativo, o sea, va a salir más de lo que entra. Es como, a ver qué ejemplo les puedo poner. Es como si fuera que ustedes quieren hacer su muralla. Vos querés hacer tu muralla y, no sé, te faltan 3 ladrillos para hacer tu muralla, ¿sí? Pero vos terminás rompiendo toda una pared de tu casa para hacer tu muralla, ¿sí? Vas a conseguir los 3 ladrillos, vas a conseguir esos aminoácidos esenciales, pero ¿qué vas a hacer de todo el resto de ladrillos que te quedan? Le vas a tirar porque no te sirve, ¿sí? No sé si fue el mejor ejemplo. A ver, otro ejemplo. A ver. ¿Alguien escribió algo? ¿Qué pasó? Ah, ya entendí, dice. Sí, sí. Sí, es de... Eso hace el cuerpo. O sea, tan importantes son estos aminoácidos esenciales que el cuerpo va a degradar la proteína que tenga que degradar, va a romper lo que tenga que romper para conseguir esos aminoácidos esenciales, ¿sí? Y bueno, usa esos 3 aminoácidos esenciales, pero el resto que le sobra, ¿qué hace? Degrada, ¿sí? Y como está saliendo más de lo que entra, tenés un balance nitrogenado negativo, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros al consumir, o sea, al decir, bueno, una persona sana, normal, tiene que consumir 0,8 gramos por kilo de peso de proteína de alto valor biológico, ¿sí? ¿Y cuáles serían esas proteínas? O sea, ¿qué yo tengo que comer para conseguir eh, esos aminoácidos esenciales? ¿Alguien se acuerda? Nada, huevo, leche, carne, pescado, Claro, vaca y eso. perfecto, así mismo. Esas son las proteínas, o sea, esas son las proteínas que tienen alto valor biológico, ¿sí? Que nosotros digerimos completamente y que tienen un perfil de aminoácidos parecido al nuestro. Así que nos van a dar todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Muy bien, perfecto. Y nada, acá les puse esto más para que, oye, esperen, más para que se hagan una idea de que si un aminoácido, o sea, si la alanina se degrada a piruvato, yo puedo sintetizar, o sea, yo puedo sintetizar alanina a partir de piruvato, ¿sí? O sea, en teoría, si es que tenemos todas las enzimas que necesitamos. Eso nomás. Es para que se hagan una idea. Pero nosotros no tenemos, eh, digamos, todas las enzimas que necesitamos. Quizás tenemos el cetoácido, ¿sí? Pero no tenemos las enzimas necesarias, ¿ok? Y que de vuelta acá les puse, no sé. Del piruvato viene la alanina, para terminar nomás esta idea. Del alfa-cetoglutarato al glutamato. La glicina podemos sintetizar a partir de la serina, ¿sí? No sé, la serina a partir de glicina y 3-fosfoglicerato, que es un intermedio de la glicólisis, ¿sí? No es tan importante, no le da mucho caso, ¿sí?
Y nada, esto para aclarar nomás de cómo, no sé, el piruvato es un precursor de los aminoácidos de cadena ramificada. ¿Sí? Y no porque tengamos piruvato significa que podemos sintetizar, porque no tenemos las enzimas necesarias. ¿Sí? Saber nomás que hay aminoácidos que son esenciales porque no tenemos las enzimas necesarias para sintetizarlos. Ya está. ¿Sí? Y que de los que son no esenciales, no sé, la alanina viene del piruvato, ¿sí? Y así, como vimos antes. En la degradación, asimismo, está esto. Y bueno, ahora vamos a ver la primera partecita de derivados. Vamos a entrar. Pero antes de hacer esto, me gustaría saber si es que alguien no tiene alguna duda sobre lo que vimos antes, sobre esta síntesis, aminoácidos esenciales, no esenciales, precursores. Bueno, antes de pasar, me gustaría volver a mirar un poquito esto, lo que vimos antes, a partir de acá. ¿Sí? A ver, preguntas que podría hacerle Fer. Es que ya le dije todo, pero no sé. A ver. SAM, esa adenosilmetionina, es un derivado del catabolismo de qué aminoácido. metionina. De metionina. Claro, medio fácil porque su nombre dice metionina. ¿Verdad? A ver. La cistationina beta sintasa es una enzima que participa en la síntesis de ¿qué aminoácido? Sí, ese está más denso. Bueno, ¿qué cofactor usa la cistationina beta sintasa? ¿Alguien se acuerda? Por si acaso, cofactor PLP. PLP. Muy bien. Y participa en la síntesis de la cisteína. ¿Sí? O sea, esta enzima de acá es la cistationina beta sintasa. Esperen, ahí, cistationina beta sintasa. Y participa en la síntesis de cisteína. A ver, ¿cuáles son los 3 aminoácidos que necesitan dioxigenasas para degradarse? Los aromáticos. Perfecto. ¿Y cuáles son? Treonina, tirosina y triptófano. Sí. Tirosina, fenilalanina. Treonina, ¿Qué? cómo se degradaba la treonina? ¿Qué enzima participaba ahí? Que habíamos visto. Para la treonina. ¿Se acuerdan que la treonina se degradaba por la treonina deshidratasa? ¿Sí? Recuerden eso. Treonina deshidratasa. A ver qué otra pregunta le podemos hacer. A ver, el alfa-cetoadipato, ¿sí? Es un intermedio de la degradación de qué aminoácidos. Son 2.
Bueno, es un intermedio, el alfa-cetoadipato, recuerden que es un intermedio de la degradación del triptófano y de la lisina, ¿sí? Porfis, recuerden eso, ¿sí? O sea, lisina, un intermedio es el alfa-cetoadipato y también el triptófano, ¿sí? A ver, el urocanato es un intermedio de la degradación de ¿qué aminoácido? Histidina. Histidina, genial, genial, genial. A ver, último y ya continuamos, ¿sí? El semialdehído glutámico, ¿sí? O glutamato semialdehído, es un intermedio de la degradación de qué aminoácidos. Son dos. Arginina y prolina, ¿sí? Vamos a ver de vuelta eso, ¿sí? Arginina y prolina tienen como intermedio el semialdehído glutámico, ¿sí? En su degradación. Pues el semialdehído glutámico pasa al glutamato, ¿sí? Quizás son preguntas un poco finas las que le estoy haciendo, pero si saben, ya, o sea, si miran un poquito más de esto de vuelta, ya están 10 de 10 para la parte de nitrogenadas del examen, ¿sí? No hay mucho más que les pueda preguntar de acá, ¿sí? Recordar que la principal enzima que participa en la asimilación de amonio en nuestro cuerpo es la glutamina sintetasa, ¿sí? No olvidarse de eso. Miren de vuelta, por favor. Y nada, y ahora vamos de vuelta, o no de vuelta, pero continuando, vamos a ir viendo un poquito de los derivados de aminoácidos, ¿sí? Todavía tenemos tiempo, ¿sí? Vamos a ir media horita más. Vemos un poquito de esto y si no terminamos mañana, ¿sí? Mañana continuamos. A ver, en los derivados de aminoácidos hay una reacción que es muy común, ¿sí? Que es la descarboxilación. Nosotros vamos a ver que la mayoría de estos derivados, o sea, acá les puse algunos, ¿sí? Que son los más preguntables realmente. La adrenalina viene de la tirosina y de la metionina, ¿sí? Realmente es SAM, porque usa un agente metilante, ¿sí? Lo mismo la noradrenalina. La carnitina viene de la lisina, ¿sí? Él suele preguntar, no sé, la tirosina es precursor de qué aminoácidos, ¿sí? O sea, es precursor de la dopamina, pero la tirosina es precursor de qué derivados, ahí está. Es precursor de la dopamina, de la adrenalina, de la noradrenalina, ¿sí? Y es medio rompebola, pero siempre hay uno o dos temas de esto. Siempre. ¿De dónde deriva qué cosa? ¿Sí? Y vamos a ver la síntesis de cada uno. Pero me gustaría que vayan ya mirando así en rasgos generales de dónde viene cada derivado, ¿sí? O sea, la carnitina de la lisina. La coenzima A viene de la cisteína. La creatina tiene 3 aminoácidos de los que deriva. La arginina, la glicina y la metionina porque se usa SAM, ¿sí? El glutatión viene de glutamato, cisteína y glicina. De hecho, Ferro le gusta tanto el glutatión que llegó a preguntar cuál era el nombre del glutatión en el RECU. No sé si era en el RECU RECU de asistencia, en ese. Y así, glutamil, cisteína, glicina. ¿Sí? Pero en el final no va a preguntar ese tipo de cosas. El hemo viene de la glicina con o más el succinil-CoA. Y la melatonina viene del triptófano. La serotonina viene de la tirosina, de vuelta. Bueno, la ornitina, que es un aminoácido no proteico, viene del glutamato. Y la taurina, que ya la habíamos visto antes, ¿sí? Viene de la cisteína. La ornitina, que ya sabemos de dónde sale, ¿verdad? La ornitina es un intermedio de qué ciclo. De la urea. Claro, de la urea, genial. Muy bien. Muy bien. Y porfa, recuerden que una reacción que
que comparten muchos de los derivados es la descarboxilación, ¿sí? Y como la reacción de descarboxilación tiene como cofactor PLP, ¿verdad? La falta de PLP puede afectar enormemente, puede afectar a todos los derivados de aminoácidos, ¿sí? Entonces, un cofactor que comparten todos los derivados sería el PLP o la mayoría de derivados, ¿sí? Que eso también suele preguntar. Y, o sea, es relativamente simple la pregunta, pero hay que acordarse, ¿sí? Ahora, vamos a ir viendo la síntesis de hemo, ¿sí? Que es algo que también puede preguntarles. Vamos a ir despacito. ¿Sí? La síntesis de hemo, ¿sí? Porque esto es, no sé, me acuerdo que cuando dimos habíamos dado con, no sé si era con Bierzi o era así, era un parto la clase. Las 2 de la tarde todo durmiendo. Pero bueno, síntesis de hemo, ¿sí? Los precursores del hemo, ¿sí? Son el succinil-CoA, ¿ok? Que el succinil-CoA viene del ciclo de Krebs, ¿sí? O TCA, ciclo del ácido carboxílico. Y la glicina es la que le aporta el nitrógeno, ¿sí? Creo que acá está. Bueno, succinil-CoA y glicina. ¿Sí? Ellos son los precursores del hemo como tal, del grupo hemo, ¿sí? Es una vía lineal. Yo les pregunto, ¿qué tipo de vía era la síntesis de urea? Divergente puede ser. Circular. Acuérdense que una vía divergente es, por ejemplo, a ver, una vía divergente puede ser, que después vamos a ver, puede ser la síntesis de pirimidinas, ¿sí? Que va así y después se divide en dos, ¿sí? Acuérdense que la vía de la... Bueno, la vía de la urea es circular, ¿sí? Esto también les voy a preguntar, lo dudo, pero puede preguntar, ¿sí? Circular es la vía de la urea, ¿ok? O el ciclo de la urea. Porque va así, bueno, circular, igual que el ciclo de Krebs, ¿sí? Es muy parecido al ciclo de Krebs, de hecho. Voy a hacer así mejor porque, o si no, también que les dé un ataque de algo. Ahí está, volvemos. Esta vía de la síntesis de hemo, es cierto que, a ver, la vía de la síntesis de hemo, no sé si tengo una foto grande. La vía de la síntesis de hemo inicia en la mitocondria, ¿ok? Empieza en la mitocondria, sale, ¿sí? Y después vuelve a entrar a la mitocondria. Pero esto no es una vía circular, ¿ok? Porque comienza en un lugar y termina, ¿sí? No es que se da así la vuelta infinitamente como el ciclo de la urea o el ciclo de Krebs, ¿sí? Es una vía lineal. Entonces, síntesis de hemo inicia en la mitocondria, ¿sí? Empieza ahí, dentro de la mitocondria, acá, ¿ok? Pasa al citosol, ¿sí? Sale esto afuera y después termina otra vez la mitocondria, ¿sí? O sea, es una vía que tiene dos compartimientos, igual que la síntesis de colesterol, por ejemplo, ¿sí? De acá me interesa que miren, bueno, los precursores de los que ya hablamos, succinil-CoA y glicina, eh, saber que la alfa-aminolevulinato sintasa usa PLP puede ser interesante. Realmente no creo que les pregunte, ¿sí? El alfa-aminolevulinato es el que sale fuera, ¿sí? de la mitocondria. Después, bueno, sí, esta es la que sale, ¿sí? El alfa-aminolevulinato sale de la mitocondria, ¿ok? Después, en el citosol pasan unas cosas locas, así. No hace falta que le miremos. Yo les puse acá un resumencito, ¿sí? De qué es lo que en serio tienen que saber,
¿sí? Después se empieza a complicar el tema y bueno, pero tranqui, ¿sí? El cofactor de delta A la sintasa es PLP, ¿sí? El intermedio que sale de la mitocondria es delta ALA, ¿sí? O sea, delta ALA, este es delta ALA es el intermedio que va a salir de la mitocondria, ¿sí? Al citosol, ¿ok? Bueno, porfobilinógeno es como el bloque de construcción de la... ¿Qué es esto? ¿Sí? Porfobilinógeno es como el bloque de construcción del grupo hemo, ¿sí? Y ese bloque de construcción eh, usa dos delta ALA para formarse. ¿Sí? Acá les puse el bloque de construcción del hemo es porfobilinógeno y en total vamos a usar 8 de delta ALA para formar un hemo, ¿sí? Y nada, esa parte del medio de lo que ocurre en el citosol, no hace falta que miren, es medio complicada, tranqui, ¿sí? Deberían de saber también en qué parte de la vía se introduce el hierro dentro del hemo, ¿sí? Que es esto que vemos acá. Vieron que hasta acá es una protoporfirina, ¿sí? Un nombre rarísimo. Hasta acá es una protoporfirina, ¿sí? Dentro de la mitocondria, ¿sí? La ferroquelatasa le pone el hierro, ¿sí? Y ahí ya tenemos un hemo, ¿ok? Si saben, estas cositas que están acá están más que cubiertos para, para la síntesis de hemo, ¿sí? Y bueno, ¿alguna pregunta acá con la síntesis? Por si acaso. ¿No? ¿Cero? ¿No? Bueno, continuamos. De la degradación del hemo. O sea, es un PPT larguísimo. Forma una parte que se va a la orina, la otra parte se va a las heces. Todo muy complicado. Pero lo que realmente interesa acá y lo que realmente Ferro siempre pregunta es la parte de la UDP glucuronil transferasa, ¿sí? Un producto de degradación del hemo es la bilirrubina. Así que seguro si se hicieron análisis de sangre, vieron bilirrubina directa, indirecta, ¿sí? Bueno, eso es un producto de degradación del grupo hemo, ¿sí? La bilirrubina, si le miran, se van a dar cuenta que es muy poco soluble, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? O sea, ustedes le tienen la bilirrubina acá, toda gigante, insoluble, ¿sí? El cuerpo lo que hace es ponerle el ácido glucurónico, ¿sí? Mediante la UDP glucuronil transferasa. ¿Okay? ¿Para qué? Para que sea más soluble, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo no tengo esta enzima o esta enzima falla, se acumula bilirrubina, ¿sí? Y como la bilirrubina es insoluble, como dijimos antes, o es poco soluble, necesita un transportador en la sangre y esa es la albúmina, ¿sí? Acá les puse otra vez, así, cortito. Entonces, en la degradación del hemo participa una enzima que es la UDP glucuronil transferasa. ¿Qué es lo que hace? Le transfiere un ácido glucurónico, le pega un ácido glucurónico a la bilirrubina, que es un intermedio de la degradación del hemo, ¿ok? Si mi UDP glucuronil transferasa no funciona, se empieza a acumular bilirrubina. ¿Okay? Se acumula, se acumula, se acumula. Y como sabemos, la albúmina es como un camioncito en el que nuestro cuerpo, no sé, carga cobre, carga ácido, o sea, ácidos grasos, puede cargar todo tipo de cosas. Y entre una de ellas está la albúmina, ¿sí? Entonces, Ferro en un tema llegó a preguntar, un paciente tiene altos niveles de albumina relacionada o albumina con bilirrubina, ¿sí? O sea, tiene altos niveles de bilirrubina asociada a albumina, ¿sí? Entonces,
En ese paciente, eso ocurre, ¿por qué? Porque el paciente tiene un problema en la UDP glucuroniltransferasa. ¿Sí? Es medio complicado, pero sepan, normalmente la bilirrubina le ocurre esto. ¿Sí? Normalmente nuestro cuerpo de personas sanas, ¿sí? La bilirrubina se conjuga con glucuronato para hacerse soluble y que se vaya por el pipí. ¿Sí? En personas que tienen un trastorno metabólico y su UDP glucuroniltransferasa no funciona, ¿qué hace el cuerpo? Une la bilirrubina a la albúmina. ¿Sí? Entonces se hace soluble y puede viajar. ¿Está bien? Y de vuelta, ¿quedó alguna duda de esta parte? Por si acaso. Medio complicadito esto, pero Creo que no. bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a ir viendo algunos de los derivados de aminoácidos, ¿sí? Y saber cómo cada uno se sintetiza. Primero comenzamos con la histamina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en histo siempre le veíamos a la histamina? No sé, por ejemplo, en los, ¿cómo se llaman esas cosas? Los bichos esos, las células esas. ¿Cómo se llamaban esas células? Se me fue su nombre. Esas que eran primas de los basófilos. ¿Alguien se acuerda? Bueno, yo no me acuerdo. Neutrófilos. No, 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 no. Era primo del basófilo y que mediaba las respuestas inflamatorias, así si te picaba una abeja o algo. Linfocitos. No, 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 no. Ay, les debo el nombre. Se me fue. Macrófago. Tampoco, tampoco. Era una que tipo estaba en los tejidos y que hacía que te hinches todo. Eh, que era como el basófilo. Bueno, después voy a buscar el nombre y les debo el nombre. Voy a buscar el nombre y les digo. ¿Sí? Pero bueno, esas eran células que tenían unos gránulos donde tenían un montón de histamina. ¿Sí? O sea, esa es la histamina. ¿Sí? La histamina que leemos en histo, esta es, acá. ¿Sí? Y es un derivado de la histidina. ¿Sí? ¿Verdad? Se pueden acordar de esa forma. Y, oh sorpresa, ¿qué reacción está acá? La descarboxilación dependiente de PLP. ¿Sí? Bueno, acá está la histidina. ¿Sí? Hay una descarboxilación dependiente de PLP, ¡pum! Histamina. Ya está. ¿Sí? O sea, eso es la síntesis de histamina. La síntesis de GABA, que es un neurotransmisor, ¿sí? Gamma aminobutirato, deriva de el glutamato. ¿Sí? No sé, es súper estúpido, pero yo me acordaba, butirato, glutamato. No sé, cantaba así. Bueno. Y esto también se forma por una descarboxilación. ¿Sí? O sea, el glutamato descarboxilasa, cofactor PLP. O sea, como se dan cuenta, la mayoría de derivados tiene como cofactor PLP. ¿Sí? Glutamato forma GABA. ¿Okay? Gamma aminobutirato. A ver, la tirosina es un poco más compleja porque forma muchos derivados. ¿Sí? Forma las catecolaminas, que cuando se le dice catecolamina simplemente es adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Nada más. También forma los pigmentos de melanina de la piel, ¿sí? Y hormonas tiroideas. ¿Sí? Sepan cuáles son los derivados, porfa. ¿Sí? Que yo sé que es memoria, pero van a salir temas. ¿Sí? Suelen salir, por lo menos. Entonces, tirosina forma catecolamina, melanina y hormona tiroidea. ¿Sí? A ver, la tirosina se hidroxila, ¿ok? Y forma un intermedio que es L-dopa. Y L-dopa es la que va a ir a formar los pigmentos de melanina en un caso. ¿Sí? En otra vía
se descarboxila y forma dopamina, ¿sí? El neurotransmisor. Y bueno, si se vuelve a hidroxilar, forma, esperen, les muestro lo que estoy hablando, ¿sí? Tirosina, ¿ok? Tirosina, vieron que acá está tirosina, normal y corriente. Se hidroxila y, oh sorpresa, le volvemos a tener a la tetrahidrobiopterina acá, ¿sí? O sea, en la hidroxilación de tirosina participa tetrahidrobiopterina, ¿sí? Forma L-dopa. L-dopa en una vía puede formar melanina, ¿sí? Pero también se puede descarboxilar y formar dopamina, ¿ok? ¿Sí? Forma dopamina. Después hay otra hidroxilasa, pero ahora esta forma ácido ascórbico. O sea, usa ácido ascórbico y forma la noradrenalina, ¿sí? O norepinefrina. Y después se forma la epinefrina. Acá nomás está mal el... No, sí, está bien el orden, sí. Sí. Dopamina. Dopamina se hidroxila, forma noradrenalina y la noradrenalina forma adrenalina. De acá lo que me interesa que sepan es que si Ferro les dice en la hidroxilación o en el paso de tirosina a L-dopa, la hidroxilasa depende de, y ustedes, bueno, o sea, que es esta hidroxilasa acá, ¿sí? Tetrahidrobiopterina. No creo que les pregunte una hidroxilasa que depende de vitamina C. ¿Sí? Sepan nomás, hidroxilación, tetrahidrobiopterina. ¿Sí? Y sepan ese orden. ¿Sí? Sepan, bueno, yo de tirosina paso a L-dopa. ¿Sí? Este orden de acá. Tirosina, L-dopa. L-dopa, dopamina. Dopamina, noradrenalina. Noradrenalina, adrenalina. ¿Sí? Me interesa que sepan ese orden porque les puede preguntar. ¿Sí? Y bueno, más que eso ya, nada. Y acá también, esto le encanta preguntar a Fer. ¿Sí? Y creo que en el final preguntó, en la primera mesa, no recuerdo bien. Las catecolaminas, ¿sí? Que son estas tres, ¿sí? Dopamina, noradrenalina y adrenalina, para degradarse usan dos enzimas, ¿sí? MAO, monoaminoxidasa, y COMT, ¿sí? No hace falta que se sepan los nombres completos ni nada, sepan nomás. Catabolismo de catecolaminas, MAO y COMT. Por favor, no se olviden de eso, porque hace preguntas así súper sencillas, Ferro, con respecto a esto, ¿sí? Bueno, después, con el triptófano como precursor, vamos a tener a la formación de serotonina, ¿sí? De vuelta, ojito, se dieron cuenta que acá hay una descarboxilación otra vez, acá hay otra descarboxilación otra vez, ¿sí? O sea, triptófano se hidroxila otra vez, en la hidroxilación participa tetrahidrobiopterina, después se descarboxila y ahí forma la serotonina, ¿sí? Con que sepamos eso, estamos, ¿sí? Y bueno, la serotonina se puede degradar por MAO. Hay como dos vías para la serotonina, ¿sí? La serotonina puede degradarse por MAO, ¿sí? Monoaminoxidasa, o la serotonina por metilación, ¿sí? Con COMT produce la melatonina, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a acordar de todo esto? Bueno, a ver, ¿cómo les puedo ir dando los pasitos? Yo me acordaba, ¿sí? Vieron que la serotonina es como el neurotransmisor que hace que nos sintamos bien, ¿sí? Es el de la felicidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que la dopamina era del placer y la serotonina es de la felicidad? ¿Ok?
Eh, es súper estúpido, pero como la melatonina deriva de la serotonina, ¿sí? Por acción de la COMT, yo siempre me acordaba que cuanto más feliz esté, más sueño voy a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la serotonina es el derivado o el neurotransmisor de la felicidad y la melatonina es del sueño. Entonces, cuanto más feliz esté, más sueño voy a tener. ¿Sí? ¿Sí? Y si recuerdan eso, ya saben que los derivados del triptófano son primero la serotonina y después la melatonina. ¿Sí? Entonces, derivados de tirosina son tres: dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿Ok? Primer punto. Clave acordarse de eso. ¿Sí? Las catecolaminas se degradan por MAO y COMT. ¿Ok? Y después el triptófano, ¿sí? Triptófano va a generar primero serotonina y después melatonina. Si sabemos eso, estamos más que bien de esta parte de derivados. ¿Sí? Y bueno, acá fue una vía rara, loca, pero básicamente es bueno, está la serotonina. ¿Sí? La serotonina se termina degradando a melatonina. No hace falta que sepan todos estos, por las enzimas y eso, tranqui, no se complica. Si saben que el triptófano forma primero la serotonina y después la melatonina, está. ¿Sí? No, normalmente no pregunta nada muy denso de esta parte. Y ahora los derivados de la arginina. ¿Sí? De la arginina van a venir dos cosas: ¿sí? El óxido nítrico y la creatina. ¿Ok? Primero vamos a ver la síntesis de creatina. ¿Sí? Para sintetizar creatina usamos arginina y glicina y después se metila. ¿Sí? Por eso decimos que son 3 aminoácidos en total. Entonces tenemos, para formar creatina, SAM, ¿sí? Porque se metila acá, ¿sí? Con SAM usamos arginina y glicina. ¿Sí? Y ya está, ¿sí? De esta parte por lo menos. Y acá está un poco más explicado, ¿sí? Y de esta parte lo que me interesaría que miren es que la creatinina es un indicador del músculo, ¿sí? Del metabolismo muscular y no de la degradación de aminoácidos. Entonces, ya que estamos en este punto, ¿verdad? Les pregunto yo, una persona que, no sé, en vez de comer, ponele 100 kilos, una persona de 100 kilos, que normalmente come 0,8 gramos por kilo de peso de proteína, ¿sí? Pasa a comer, no sé, 2 gramos por kilo de peso de proteína. O sea, se come serían 200 gramos de proteína. Yo les pregunto, en su examen de orina, ¿le va a salir mayor cantidad de creatinina? ¿Qué es lo que va a estar aumentado? La excreción de urea y eso. Y ¿Y de amonio. Genial, genial. Y ya que estamos ahí, ¿se va a aumentar la excreción de creatinina o de ácido úrico? No, porque tiene que usar ese músculo. Claro, Porque es así mismo. de alta energía era y se usaba para eso. Sí, es un intermedio de alta energía y se usa para almacenar, digamos, ATP o como fosfocreatina en el músculo. Genial. Entonces, tener eso claro, ¿sí? No, o sea, si yo empiezo a comer más proteína, la cantidad de creatinina que yo voy a eliminar no va a aumentar, porque tiene que ver con la masa muscular, no con la cantidad de proteína que yo como. ¿Sí? Lo mismo con el ácido úrico, tiene que ver con la degradación de purinas, no con la cantidad de proteína. ¿Ok? Eh, Atiendan eso, ¿sí? Por favor. Bueno, después está la carnitina. ¿Sí? Es muy... Tiene varios pasos y participa en varias cosas, pero con que sepamos
que el precursor es lisina, ¿sí? Para la carnitina es una lisina que se metila 3 veces con SAM, ¿sí? O sea, si Ferro le pregunta cuál es la fuente del metil para la formación de la carnitina, es SAM, ¿sí? O sea, básicamente teníamos una lisina y le agregamos 3 metilos. Con que sepamos eso, ya estamos de la carnitina, ¿sí? Porque el resto es un poco complicado. No se le dio bola en su momento. O sea, Ferro no explicó eso. Para la síntesis de óxido nítrico, ¿sí? El precursor es la arginina, como ya dijimos, y se usa NADPH. ¿Okay? Bueno, ese ni siquiera está acá. Porque, bueno, saber que viene la arginina, igual que la creatinina o creatina. ¿Sí? Y bueno, las hormonas tiroideas T3 y T4, ambas vienen de la tirosina que se yoga. ¿Sí? Saber eso, ya está. Okay. Y después ya nos queda solamente ácidos nucleicos. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? Yo creo que podemos dejar hasta acá hoy. ¿Qué dicen? ¿Les parece? ¿No? Yo tengo una duda sobre justo una pregunta